vamos a ir hacia Fray Luis Beltrán, uno de los temas importantes que marcábamos en los titulares del día de hoy. La situación de la cooperativa de agua potable en ese lugar. Hay denuncias de que ya hubo aumentos en la tarifa del agua, más allá de que el Consejo no lo aprobó por unanimidad, votó en contra del pedido de aumento en la tarifa que había enviado el Consejo de Administración de la cooperativa. Para hablar sobre eso tenemos en comunicación telefónica a Marcelo Albelo, uno de los concejales de la ciudad de Fray Luis Beltrán. ¿Qué tal? Buen día. José Mateucci lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo es esta situación? Es un tema que realmente tiene muchas aristas, pero vamos a empezar con esto de la tarifa. ¿Ha aumentado el agua en Beltrán? Sí, bueno, aumentó no porque el Consejo lo haya dispuesto, sino porque dentro de los ítems que tiene la facturación del consumo de agua, hace tiempo que cuando la cooperativa tuvo un problema económico financiero importante, el Consejo de Administración creó unos rubros y entonces está la contribución por mantenimiento y mejora. Fue un hecho extraordinario y a partir de ese hecho viene aumentando constantemente el agua sin pasar por el Consejo, agarrándose de esa facultad que tiene el Consejo de Administración. En esta oportunidad se aumentó el 50, valía a 6 pesos y pasó a 12,50, más del 100%. Y como era poco eso, en este aumento fue en julio, mandaron al Consejo también una nota solicitando pedir el aumento de agua también en más del 50%, porque querían que se contemple el periodo que queda del 2012 y 2013. Y analizándolo en la comisión y el Consejo, daban una inflación del casi 50%, que no hay una previsión en ningún presupuesto ni de empresa ni de municipio. Entonces se resolvió rechazarlo, no solamente porque era descabellado el aumento, sino porque la cooperativa hace 2 años que no convoca a la asamblea ordinaria para rendir cuentas a los vecinos, cómo es el hecho de la cooperativa, cómo está económicamente, y bueno, y para terminar con este tema de irregularidades y la falta de compromiso, la autoridad de la cooperativa, nosotros lo estamos citando para antes de esto, y estamos esperando su respuesta. En estos 2 años, 3 años que estoy de concejal, lo hemos citado un montón de veces, nunca han venido, siempre poniendo alguna excusa, y vemos que la cooperativa van cambiando los miembros de la misma, pero cada vez quedan menos miembros y se van subiendo de arriba hacia abajo para conducir. Y también vemos que el servicio de agua, que siempre fue en Fray Luis Beltrán 10 puntos en calidad todo, pero últimamente el agua está saliendo turbia y todos están diciendo, no lo puedo aseverar, pero es un corrillo que se dice porque hay falta de mantenimiento en la planta de extracción de agua allá sobre el río Paraná. Bien, para dejar en claro el tema de la tarifa, entonces el aumento fue en el ítem mantenimiento y mejoras de la planta y red, que no está supeditado al Consejo. Eso tenían la posibilidad de hacerlo y por eso se aumentó por ese lado. Sí, pero aumentaron en un 100% sin ningún justificativo. Claro. Eso es lo que, y bueno, y nosotros, la cooperativa es el poder concedido por el municipio. Y lo que nosotros denunciamos que se está manejando igualmente que el Ejecutivo Municipal, sin consultar a quien corresponde, y hay funcionarios municipales que son parte del Consejo de Administración, entonces siempre decimos, ¿quién controla a quién? Si quien lo tiene que controlar es el que lo está rigiendo los destinos. Entonces hay una falta total de transparencia, y bueno, me parece que hay una mala administración también de los que están ahora en la cooperativa. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Administración que además son funcionarios locales? Y está Luis Franco, que está en Acción Social y él funciona como presidente en este momento, Córdoba, y en este momento no recuerdo el listado porque no estoy en la oficina. Pero hay varios integrantes del Consejo de Administración que además están en el municipio. Exactamente. Que bueno, hay una incompatibilidad terrible ahí. Claro, porque el municipio tiene que controlar, es uno de sus roles. El servicio de agua es municipal en Fray Luis Beltrán, de la zona, bueno, así como Puerto San Martín. Entonces, por una ordenanza se concesionó el servicio de agua a la cooperativa de agua precisamente.
y somos nosotros, el Consejo y la Municipalidad, que vamos a controlar. Bueno, y que vamos a controlar si los que están adentro de la Municipalidad son los mismos que están adentro de la cooperativa. O sea, esa es la incompatibilidad manifiesta que hay. Usted mencionó que desde el Consejo han citado a los integrantes del Consejo de Administración en varias oportunidades y no se presentaron. Nunca se presenta, siempre hay una excusa, o que no puedo, que el presidente no está, o que ya vamos a consensuar y en el tiempo se va. Y bueno, vos sabés que en el Consejo tenemos minoría, no soy mayoría de votos, entonces no puedo insistir con eso porque siempre chocar contra una pared. Así que bueno, va pasando el tiempo, pero la gente va al Consejo, reclama, bueno, y yo como concejal tengo la obligación de defender los intereses del vecino, pero bueno, del otro lado no hay la misma respuesta de transparentar una gestión. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Las convocatorias a estos integrantes, a estas personas, al Consejo van a continuar? Sí, estamos esperando, pero este rechazo del 50% que pedían para lo que resta del año fue hace tres sesiones, hace 20 días, y estamos esperando a ver cuándo ellos tienen un tiempo para venir a charlar al Consejo, a dar explicaciones de por qué esa demora en convocar a la asamblea extraordinaria y por qué el aumento de la cooperativa, que se lo dimos el año pasado en una oportunidad también, bueno, pero era menos y era más consciente porque los insumos habían aumentado, había el tema de la escala salarial que había que dar a los empleados, pero bueno, se hizo una vez extraordinariamente, pero nunca se fueron a dar respuesta, ni se llevaron balances mensuales, ni se llevó ningún tipo de documentación que aclare los números que tiene la cooperativa en este momento. ¿Cuánto se paga hoy de agua en Beltrán y a cuánto se iría con este aumento? Se paga 61, se pagaba 53 hasta julio, ahora se paga 61,50 y se quería ir a 75, 80 pesos. Te digo, el servicio de agua propiamente dicho es 31 pesos creo. Y bueno, y si quería llevar eso, lo que se quería llevar al doble a 45 pesos. Eso fue lo que nosotros rechazamos. Y después suma el otro ítem que hace tiempo para mantenimiento de red, para comprar cosas, y la pileta que está ya de la pileta de decantación, para que la gente entienda, no se agrandó más, no hubo una ampliación, vino de Lenosa hace un año, 2 millones de pesos para ampliación de la pileta y mejora, y nunca se utilizó, y después vino la plata del gobierno provincial de 179.000 pesos que tampoco nunca se aprovechó. O sea, son 2.200.000 pesos que hubiesen servido para mejorar el servicio de agua, en cuanto a que todos los barrios, ahora que viene la época de verano, que el consumo es mayor, se hubiese podido satisfacer a todos los vecinos. Pero nadie sabemos dónde están esos 2.200.000 pesos que mandó el gobierno nacional una parte y el gobierno provincial la otra. Claro, y de eso también se hablaría en el caso de que algún integrante de la comisión se presente en el Consejo. Claro, pues nosotros autorizamos desde el Consejo a que se haga ese dinero, como te reitero, era un subsidio que la municipalidad tramitó y hay que autorizarlo porque la cooperativa no es parte del municipio, sino que es un ente concedido, entonces como que el municipio le donaba esa plata a la cooperativa para que haga mejora. Nosotros hicimos toda la parte legal para que no tenga ningún problema la administración, pero nunca supimos ese dinero porque no se empleó para el fin que realmente vino. Bueno, ya seguiremos con este tema seguramente. ¿Mañana habrá sesión en el Consejo? Hasta hoy, hasta el viernes que pasó por el Consejo, no había sesión. No sé si quedan dispuestos. El tema no hay sesión porque, bueno, el concejal Monasterolo dijo que no iba a ir más hasta que termine la campaña. Nunca presenta proyecto, la concejal Canú también está en su campaña, entonces nadie quiere tratar los proyectos que hemos presentado nosotros, entonces si no tiene el quórum necesario no hay sesión para llevar adelante la tarea legislativa para que los vecinos de Beltrán. Ahora estamos en plena campaña política, donde yo soy candidato por una lista, entonces yo estoy viendo que uno presenta proyectos, una plataforma política, y los otros candidatos, tanto la concejal Canú como el concejal Monasterolo, que son mis pares, que también van al intendente, solamente se dedican a
hacer su campaña política, no están llevando ningún tipo de propuesta, ni ninguna idea que a ver en qué es lo que van a hacer si la gente los vota. Entonces, no quieren ir al Consejo para evitar que los vecinos que concurren en las audiencias los increpen a ver qué piensan hacer por la ciudad. Entonces, de esta forma no están cumpliendo con la tarea para que fueron elegidos. Claro. Bueno, entonces probablemente no haya sesión mañana. Muchísimas gracias, concejal, por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Marcelo Albelo, uno de los concejales de Fray Luis Beltrán, que está denunciando que hay un aumento en la tarifa de aguas de Beltrán, más allá de que el ítem que se ha aumentado no forma parte de lo que es potestad del Consejo autorizar el aumento. También hay una solicitud de aumento en la tarifa del 50% que fue rechazada por unanimidad en el Consejo el pasado 10 de septiembre. Este tema continuará en Fray Luis Beltrán. Hay un pedido de que se presenten los miembros del Consejo de Administración de Coaposer en ese recinto. Qué problema, ¿no? De que, como no puedo hablar mucho, me puse a pensar. Qué problema que los concejales no se presenten a sesionar, que no haya sesión en los consejos de nuestra región. Y hablo de Capitán Bermúdez y de Fray Luis Beltrán. Yo me pregunto, por un lado, si se le descuenta el sueldo por ese día que no está yendo a trabajar el concejal. Me parece importante plantearlo, porque si hay descuentos, a los trabajadores se nos descuenta cuando uno falta a trabajar. Creo que también es un trabajo, al menos lo quiero pensar así. Y a la hora de votar ahora el 27 de octubre, quizás lo que haga es preguntarle a los candidatos si van a ir a la sesión. Para eso, para lo cual hacen tanta campaña y están tan ansiosos de que la gente los elija. ¿Van a ir a sesionar, van a ir a representar los intereses de las ciudades a las que cada uno corresponde?